Hay historias que parecen sacadas de una película, que nacen después de un silencio de casi 1600 años. Bueno, esta es una de esas historias. Una que estuvo enterrada en una simple vasija de barro en medio del desierto egipcio y que nos cuenta una versión del cristianismo que estuvo a punto de desaparecer por completo. Todo gira en torno a un evangelio prohibido que describe algo muy particular. No los sacramentos que la mayoría conoce, sino 5. Y el quinto, el más elevado de todos, era un ritual secreto. Justo en el centro de este misterio encontramos esta frase. Viene de un texto del siglo III conocido como el Evangelio de Felipe. Y fíjense bien, describe a María Magdalena no como una seguidora más, sino como la compañera del Salvador, a quien él solía besarla frecuentemente en su boca. Pero ojo, no estamos hablando de un beso romántico como lo entenderíamos hoy, sino de algo mucho, mucho más profundo. Y esto, claro, nos lleva a la pregunta central de todo este asunto. ¿Por qué? ¿Por qué un texto tan potente y el ritual que describe fueron considerados tan peligrosos que tuvieron que ser enterrados y borrados de la historia por más de 1,5 años? A ver, para que quede claro el punto crucial, mientras que la tradición que se impuso estableció 7 sacramentos, este texto antiguo habla de 5. Y el quinto, que llamaban la cámara nupcial, no era el último de la lista, no, era el más importante, el más sagrado de todos. Ahora, que quede claro, esto no es ficción ni una novela moderna, ¿eh? Todo lo que sabemos sobre este ritual viene de textos reales descubiertos en uno de los hallazgos arqueológicos más increíbles del siglo XX. La historia de este descubrimiento es fascinante, abarca siglos, imaginen. Por allá del año 367, alguien, muy probablemente para salvarlos de la destrucción, sella una colección de textos sagrados en una vasija de barro y la entierra, y ahí se queda, en silencio, hasta que en diciembre de 1945, un campesino egipcio, Mohammad Ali al-Zaman, buscando fertilizante de repente, ¡pum!, golpea con su azada la vasija, pero el mundo tardaría en conocer su contenido. No fue sino hasta 1977 que la biblioteca completa se publicó y estuvo por fin al alcance de todos. Y lo que encontró adentro fue asombroso. No eran 1 ni 2 textos, eran 52 escritos únicos. 52. Una biblioteca entera de evangelios y tratados que la historia había olvidado por completo. Para ponerlo en perspectiva, la Biblia que conocemos tiene 4 evangelios. La biblioteca de Nag Hammadi contiene 52 textos diferentes, incluyendo evangelios atribuidos a Tomás, a María Magdalena y, por supuesto, a Felipe. Esto nos deja algo muy en claro. El cristianismo primitivo era mucho, pero mucho más diverso de lo que solemos pensar. Bueno, para poder entender qué es la cámara nupcial, primero tenemos que meternos en la mentalidad de quienes la practicaban, los gnósticos. Y les adelanto, su visión del mundo era radicalmente diferente a la del cristianismo que finalmente se impuso. La palabra clave aquí es gnosis. Viene del griego y significa conocimiento. Pero cuidado, no es un conocimiento de libros o de estudiar. Para ellos era un conocimiento directo, una experiencia personal que te transformaba por completo, como un despertar interior. Y aquí está el contraste fundamental, el choque de 2 ideas. Mientras que la visión ortodoxa, la que se consolidó, se centra en que el problema humano es el pecado, para los gnósticos el problema era otro, la ignorancia, el haber olvidado nuestro verdadero origen divino. Su visión del mundo era más o menos así. Creían que este mundo material era una creación imperfecta, no del Dios Supremo, sino de una entidad menor que llamaban Demiurgo. Sostenían que cada ser humano lleva adentro una chispa divina de ese Dios verdadero, pero que esa chispa está atrapada aquí como en una especie de amnesia espiritual. Por lo tanto, la salvación venía de la gnosis, de ese conocimiento revelador que despierta la chispa y permite que el alma recuerde y pueda regresar a su origen. Con todo este contexto, ahora sí podemos entrar, por así decirlo, en la cámara nupcial. ¿Qué era exactamente este quinto y supremo sacramento? Primero, y esto es lo más importante, no se trataba de un matrimonio literal, para nada, tampoco de un acto físico. Era un ritual profundamente simbólico de reunificación espiritual. La meta era sanar una separación cósmica que para los gnósticos era el origen de la muerte y el sufrimiento. Los textos describen un proceso. Había, por ejemplo, una unción con aceite, que simbolizaba recibir la luz divina. Se invocaban nombres secretos para conectar con la plenitud divina, o pleroma. Luego venía el beso sagrado, que como dijimos no era romántico, sino un vehículo para transferir la gnosis, el conocimiento. Y todo culminaba en la reunificación simbólica de los principios masculino y femenino, para restaurar la unidad original del ser.
Y esta cita del Evangelio de Felipe nos muestra la tremenda importancia que le daban. Lo consideraban superior a todos los demás sacramentos. No era un paso más en el camino, era la meta final, el momento de la transformación radical. Lo que nos regresa a la gran pregunta. Si era tan importante para ellos, ¿por qué fue borrado de la historia? ¿Por qué esta tradición se consideró tan peligrosa? La historia nos da pistas muy claras. En el 325, el Concilio de Nicea empieza a establecer una doctrina cristiana única y unificada. Años después, en el 367, el obispo Atanasio de Alejandría va más allá y ordena la destrucción de todos los textos apócrifos, justo como los de Nag Hammadi, y el golpe final vino en el 591, cuando el Papa Gregorio Magno da un sermón donde fusiona a María Magdalena con una pecadora anónima, creando de la nada la imagen de la prostituta arrepentida que duraría por siglos. Y este cambio fue total. Para los gnósticos, María Magdalena era una líder venerada, la apóstol de los apóstoles, la que recibía las enseñanzas más profundas. Después del 591, la Iglesia institucional la transformó en todo lo contrario, un símbolo de pecado y sumisión femenina. Se le quitó por completo su autoridad espiritual. ¿Y por qué? Porque la cámara nupcial y las creencias gnósticas representaban una doble amenaza para el nuevo orden. Primero, porque elevaba lo femenino a un rol sagrado y central, algo que chocaba de frente con un sacerdocio exclusivamente masculino que se estaba consolidando. Y segundo, y quizás más importante, porque prometía un acceso directo a lo divino. Si la gente podía conectarse con Dios sin intermediarios, el rol de la Iglesia se volvía innecesario. Era una amenaza directa al poder de la institución. La historia de la cámara nupcial, rescatada de una vasija en el desierto, nos muestra que lo que conocemos de la historia, muchas veces, es solo la versión de los que ganaron. Y eso, inevitablemente, nos deja una pregunta flotando en el aire. ¿Qué otras verdades, qué otras historias permanecen por ahí, ocultas, simplemente esperando ser redescubiertas?